Un saludo a cada uno de ustedes. Hoy meditamos en el libro de Ezequiel, el capítulo 43. Ezequiel, después de un recorrido por todo el templo, tomando medidas, viendo los detalles, ahora va a recibir en el mismo templo, por la puerta del este, dice, la llegada de nuestro Señor que va a inundar, va a llenar el templo. En esa visita que recibe Ezequiel, el mismo Dios le muestra su presencia y le dice qué es lo que va a suceder ahora por delante. El templo, en este tiempo, tiene personas y habitantes alrededor que la Biblia les dice que están contaminados y que al Señor no le gusta los vecinos contaminados. Los versículos 9 al 18 van a descifrar la presencia de nuestro Señor en el sentido de un altar, el reconocer una ofrenda. Van a ver medidas, van a ver detalles del altar, van a ver los instrumentos, quiénes tienen que hacerse cargo, cómo va a ser la ofrenda, cómo se va a inaugurar ese altar, cómo va a ser utilizado después de que sea inaugurado. Todo esto el Señor pone en nosotros para una o para varias aplicaciones. Quiero poner una especial mirada en el versículo 19. Dice, a los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor. Para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Todo ya estaba preparado, pero habían personas importantes, habían personas que estaban siendo escogidas por nuestro Señor. Estas personas eran de un linaje, incluso estas personas estaban preparadas para servir en el templo. ¿Estás tú preparado para servir en el templo? Hoy tenemos templos construidos en muchos lugares y vamos a los templos a reunirnos para adorar a nuestro Señor. ¿Está la presencia inundada de nuestro Señor allá? ¿Somos acaso nosotros tal vez aquellos que estamos contaminados? ¿Somos aquellos que vamos a atender el templo? Que el Señor pueda poner en nosotros una reflexión firme, fuerte y constante. La presencia del Señor debe hacernos a nosotros especiales en la adoración. Que el Señor bendiga tu día y que tengas un bonito desenlace.